Capítulo 1. El espectro. Agosto de 1920. Varsovia se asfixiaba en el abrazo cálido y tranquilo antes de la tormenta. El aire era pesado, saturado con el olor a polvo, miedo y fuegos lejanos. La ciudad esperaba. Esperaban las mujeres, mirando en silencio hacia el este, esperaban los niños, asustados por el silencio antinatural, esperaban los ancianos, que recordaban otros levantamientos, otras derrotas. La joven república, un niño de apenas 2 años, en el mapa de Europa, se tambaleaba al borde de la aniquilación. De miles de labios fluía la misma oración susurrada: «Salva, Dios, a Polonia». En los suburbios de la capital, en trincheras destrozadas por los proyectiles, los soldados en uniformes raídos miraban al horizonte. Sabían lo que se acercaba. Se acercaba el ejército rojo, una ola imparable de miles que traía no solo rifles, sino el fuego de la revolución que debía quemar el viejo mundo. Mikhail Tukhachevsky, comandante del Frente Occidente, en su arrogante proclama a los soldados escribió: «A través del cadáver de la Polonia Blanca conduce el camino al incendio mundial». A Vilna, Minsk, Varsovia marcha. Parecía que nada detendría esa avalancha. Varsovia iba a convertirse en otra parada sangrienta en la marcha hacia Berlín, París, Londres. Pero lo que ocurrió en aquellos días de agosto pasó a la historia como el milagro del Vístula. Y todo milagro tiene sus héroes terrenales. Uno de ellos fue el teniente Jen Kowalewski, un joven y astuto oficial que, unos meses antes, casi por casualidad, en su despacho en Varsovia, descifró el código del Ejército Rojo. Él, junto con un puñado de criptólogos, leía los despachos de Tukhachevsky. Él sabía cada movimiento del enemigo, sus debilidades, las órdenes que llegaban a los comandantes soviéticos antes de que estos las leyeran. Ese conocimiento era invaluable, pero por sí solo no bastaba. Se necesitaba aún un genio estratégico y una voluntad de hierro. Y se encontraron en la persona de un hombre que en la hora más oscura no perdió la fe: Józef Piłsudski. Él, en su cuartel en el Belvedere, mirando el mapa salpicado de flechas rojas que rodeaban Varsovia por 3 lados, vio el punto débil: la delgada columna excesivamente extendida del Ejército Rojo, marchando al norte de la capital. Allí, desde el Dnieper, podía lanzar su contraataque. Un movimiento audaz y desesperado que requería absoluta secreto y precisión digna de un reloj suizo. Mientras tanto, bajo Varsovia, cerca de Radzymin, se libraban batallas de las que dependía todo. Las unidades polacas, a menudo compuestas por estudiantes, escolares, voluntarios, luchaban con desesperación por cada casa, por cada trozo de tierra. Allí, en el caos de la batalla, el capitán Stefan Pogonowski llevó a sus soldados a un ataque nocturno que rompió las líneas soviéticas y asestó un golpe al moral del enemigo. Y sobre todo eso, en los cielos azules flotaba otra figura extraordinaria, el mayor estadounidense Cedric Fontleoy y su escuadrilla voluntaria, la escuadrilla Kosciuszko. En sus aviones de madera polacos, realizaban misiones de reconocimiento y bombardeo mortalmente peligrosas, sembrando el caos entre los rojos. Su valentía era legendaria. Así se entrelazaron los destinos del criptólogo, del comandante en jefe, del capitán heroico y de los aviadores estadounidenses. Cada uno era un engranaje en la máquina que iba a lograr lo imposible. ¿Pero sería suficiente? Una mano de soldados exhaustos, apoyados en el conocimiento de las escuchas y la voluntad de un hombre, ¿podrían detener la avalancha roja? La respuesta llegaría pronto, a orillas del Vístula. En Varsovia se apagaban las luces. La gente se escondía en los sótanos. El silencio era más aterrador que el estruendo de los cañones. Y luego, al amanecer, resonó el sonido que levantó los corazones de todos, un rumor sordo y poderoso. No eran los cañones soviéticos, era la artillería polaca abriendo fuego. El contraataque desde el Dnieper había comenzado. El milagro del Vístula entraba en su fase decisiva. Capítulo 2. La hora W. Al amanecer del 16 de agosto de 1920. La tierra tembló. El cielo sobre el Vístula se rasgó con el fuego huracanado de la artillería polaca. Era la señal que esperaba todo el ejército cansado, hambriento, pero invicto. De las trincheras, de los bosques, de las orillas del río, se alzaron miles de soldados. Llevaban en sí ira, desesperación y la última chispa de esperanza.
marchaban al ataque. El contraataque desde el Dnieper, el plan de Piłsudski, había comenzado. Bajo Varsovia, en las cercanías de Radzymin, los restos de las fuerzas polacas que durante los últimos días habían contenido la avalancha roja sintieron el cambio. El enemigo, que ayer atacaba con furia increíble, ahora comenzaba a tambalearse. Sus líneas se rompían. Los despachos interceptados por el equipo del teniente Kowalewski decían una cosa: caos. Los comandantes soviéticos no podían comunicarse, no sabían de dónde golpeaban los polacos, sus ejércitos estaban aislados del suministro. El genial movimiento de Piłsudski funcionaba. Las divisiones polacas, como un cuchillo afilado, se clavaron en el flanco del grupo de tropas de Tuchachevski que marchaba al norte. La caballería galopaba por campos abiertos, sembrando pánico. La infantería, con el grito a la bayoneta, se lanzaba al ataque. Era el momento del punto de inflexión. Pero la lucha no era fácil. Los rojos se defendían con tenacidad. Entre humo y estruendo de explosiones, bajo lluvias torrenciales que convertían los campos en barro, se libraban duelos a muerte. En uno de esos combates, cerca de Ossou, murió el sacerdote Ignacy Skorupka, que con una cruz en la mano iba al frente de los atacantes. Su muerte se convirtió en símbolo de la fe que daba fuerza. Mientras tanto, en las retaguardias del enemigo, cerca de Zamo, se desarrollaba otra escena dramática de este gran espectáculo. El primer ejército de caballería de Semyon Budyonny, la famosa Konarmia, la bestia que sembraba terror, fue detenida por un puñado de defensores. Allí, cerca de Komarów, se libró una de las mayores batallas de caballería del siglo XX. Los ulanos polacos, a menudo apoyados por voluntarios campesinos de las aldeas cercanas, enfrentaron a fuerzas superiores. Las cargas se sucedían una tras otra. Los cascos de los caballos aplastaban la tierra, brillaban los sables, resonaban los disparos. Era un baile de muerte en el que la caballería polaca demostró ser digna de sus antepasados. Budyonny fue derrotado. No pudo romper hacia Tuchachevski. La derrota del ejército rojo era solo cuestión de tiempo. Pero el soldado polaco aún no sabía qué ganaba. Seguía luchando con dedicación por cada aldea, por cada puente. En Varsovia, la gente escondida en sótanos comenzó a oír sonidos que les llenaban de esperanza. Los sonidos de la lucha se alejaban. Hacia el este. Nuestras tropas pasan al contraataque. La noticia se extendía como un rayo. La gente salía de los escondites, lloraba, se abrazaba, rezaba. El milagro del Vístula se convertía en hecho. Tras una semana de combates feroces, el ejército rojo estaba en plena retirada. Perseguido por los polacos, destrozado, desmoralizado, huía hacia el este. La amenaza para Polonia y Europa había pasado. La victoria era total. Pero ¿cuál fue su precio? Los campos de batalla estaban cubiertos de cadáveres. Miles de familias lloraban a sus hijos, maridos, padres. La victoria, aunque gloriosa, era amarga. Era, sin embargo, prueba de que una nación que quiere luchar por su libertad es capaz de lograr lo imposible. El teniente Kowalewski pudo finalmente respirar. Su trabajo, el de su gente, fue coronado con éxito. El código que descifró salvó la independencia de Polonia. Józef Piłsudski se convirtió en héroe nacional. Su plan, arriesgado y audaz, resultó genial. Y los soldados comunes, esos héroes anónimos, pudieron finalmente volver a casa, a la vida que salvaron. El milagro del Vístula no fue solo una intervención divina. Fue el triunfo de la voluntad, la inteligencia, el sacrificio y la unidad de la nación. Fue una lección que debía permanecer para siempre en los corazones de los polacos. Y permaneció, hasta hoy. Capítulo 3. La sombra de la victoria, el olor a pólvora y tierra quemada, se mantuvo sobre el Vístula mucho después de que callaran los últimos disparos. La victoria, aunque tan deseada y pagada con la sangre de miles de soldados, tenía un sabor amargo. El campo de batalla presentaba un aspecto apocalíptico. Entre campos destrozados por proyectiles, entre bosques pisoteados, yacían los cuerpos de los caídos. Polacos y rusos. Jóvenes en uniformes raídos, a menudo sin botas, con rostros congelados en el último grito o sorpresa. Los sanitarios, apoyados por campesinos locals y mujeres, buscaban día y noche esa terrible cosecha de la guerra. Encontraban heridos que agonizaban esperando ayuda. Desenterraban a aquellos para quienes la ayuda llegó demasiado tarde.
Entre ellos había quienes tenían apenas 15 años. Voluntarios escolares que en lugar de ir a la escuela fueron al frente para defender su patria recién recuperada. Sus madres, al recibir notificaciones oficiales, a menudo no tenían ni un cuerpo para enterrar. Solo quedaba el recuerdo y el vacío. Varsovia, que unos días antes había quedado paralizada en una espera temerosa, ahora explotaba de alegría. La gente salía a las calles. Se abrazaban, lloraban, cantaban canciones patrióticas. Las iglesias estaban llenas de oraciones de acción de gracias. Pero la euforia pronto dio paso a la dura realidad. La ciudad estaba llena de soldados heridos. Los hospitales de campaña, organizados a toda prisa en escuelas, oficinas, incluso en iglesias, no daban abasto. Faltaban medicamentos, vendajes, comida. Médicos y enfermeras trabajaban hasta perder el aliento, luchando por cada vida. La vista de jóvenes con extremidades amputadas, rostros marcados por cicatrices, se convirtió en parte del paisaje de la ciudad. La guerra quitaba no solo la vida, quitaba también la salud, la juventud, la inocencia. En el este, las tropas polacas continuaban la persecución del ejército rojo destrozado. Esa marcha era también un doloroso descubrimiento del enorme destrozo dejado por el enemigo. Aldeas quemadas, pueblos saqueados, civiles aterrorizados y hambrientos. Era la imagen de una guerra total que no perdonaba a nadie. Entre los soldados reinaba un sentimiento mixto. Por un lado, orgullo por la victoria y alivio por sobrevivir. Por otro, trauma, recuerdo del horror que vivieron. Muchos nunca olvidaron la vista de compañeros caídos, el sonido de proyectiles, los gritos de heridos. El sueño de una guerra hermosa y gloriosa se disipó, reemplazado por la cruel verdad del barro, el sufrimiento y la muerte. Mientras tanto, en Varsovia, en el gabinete de ministros, se celebraban reuniones febriles. La victoria sobre el Vístula no terminó la guerra. Había que aprovechar el éxito, asegurar las fronteras, crear una paz duradera. Era tiempo de decisiones políticas y estratégicas difíciles. Józef Piłsudski, aunque cubierto de felicitaciones, sabía que el trabajo apenas comenzaba. Polonia, arruinada por 3 particiones y ahora por la guerra, enfrentaba un desafío gigantesco de reconstrucción. Y al mismo tiempo debía estar alerta. La Rusia bolchevique, aunque derrotada, no renunciaba a sus planes imperiales. Estaba herida, pero no muerta. Entre la gente común, la vida volvía lentamente a la normalidad. Pero nada era ya igual. En cada familia había alguien que murió, resultó herido o volvió como otra persona, marcado por el estigma de la guerra. La victoria bajo Varsovia salvó la independencia, pero no protegió del dolor. Fue el comienzo de un nuevo camino difícil. Un camino que llevaría a través de décadas llenas de desafíos y peligros. El milagro del Vístula fue una chispa de esperanza. Una chispa que ardió en los corazones de los polacos durante todo el siglo XX, recordando que la libertad es el tesoro más preciado, un tesoro por el que vale la pena luchar, y por el que a veces hay que pagar el precio más alto. Y aunque pasaron años y luego décadas, el recuerdo de aquellos días de agosto permaneció vivo. Transmitido de generación en generación, se convirtió en parte de la identidad nacional. En leyenda. Una leyenda basada en la verdad. Verdad sobre el heroísmo, el sacrificio y la extraordinaria voluntad de supervivencia de una nación que, tras 123 años de esclavitud, no iba a entregar su libertad sin lucha. Y no la entregó. Capítulo 4. El legado. Pasaron los años. Las heridas infligidas por la guerra polaco-bolchevique se curaban lentamente. En los campos de batalla crecieron bosques y sobre las fosas comunes se erigieron monumentos. Varsovia, arruinada en 1920, se levantó para vivir décadas después otra hecatombe aún más terrible. Pero el espíritu del milagro del Vístula sobrevivió. Se convirtió en el mito fundacional de la Segunda República, el fundamento sobre el que se construía la identidad del Estado renacido. Para la generación que luchó en 1920, esa victoria era fuente de orgullo inagotable. Para sus hijos y nietos, inspiración y compromiso. Cuando en septiembre de 1939 los nazis alemanes y la Unión Soviética invadieron Polonia, muchos soldados de septiembre eran hijos de aquellos que lucharon bajo Varsovia, Komarov o el Yemen. En sus corazones vivía el recuerdo de esa victoria. Y aunque ahora el destino fue cruel con Polonia,
Ese recuerdo daba fuerza para sobrevivir los años de ocupación, para luchar en la clandestinidad, para levantarse en 1944 en un alzamiento que, aunque condenado al fracaso, fue otro acto de rechazo a la esclavitud. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia cayó en la esfera soviética, la propaganda comunista intentó borrar el milagro del Vístula de la memoria nacional. La batalla se minimizaba, se presentaba como un episodio y su significado se distorsionaba deliberadamente. ¿Por qué? Porque era demasiado incómoda. Recordaba que los polacos pudieron, con sus propias fuerzas, derrotar al Ejército Rojo. Recordaba que el progreso y liberación soviéticos podían detenerse. Era prueba de que el espíritu de independencia en la nación era más fuerte que cualquier ideología. Pero no lograron borrarla. Sobrevivió en relatos familiares, en poemas escritos en la circulación clandestina, en sermones de sacerdotes, en las enseñanzas del primado Stefan Wyszyński. Para la oposición democrática, el milagro del Vístula era símbolo de resistencia, prueba de que la Unión Soviética no era invencible. Cuando en agosto de 1980 estallaron huelgas en la costa y nació Solidaridad, en el fondo, como un espíritu, flotaba el recuerdo de aquel agosto de 60 años antes. Era de nuevo una lucha por la libertad, la dignidad, el derecho a la autodeterminación. Y de nuevo, como en 1920, toda la nación se puso en una fila. Obreros, intelectuales, campesinos, artistas, clérigos. Tras 1989, cuando Polonia recuperó plena soberanía, el milagro del Vístula volvió a su lugar en el panteón de fiestas nacionales. El 15 de agosto se convirtió en la fiesta de las Fuerzas Armadas polacas, día en que se honra no solo a los héroes de 1920, sino a todos los que lucharon y murieron por Polonia. Hoy, en la Polonia libre e independiente, el recuerdo de la batalla de Varsovia sigue vivo. En escuelas, museos, películas y libros se transmite a las nuevas generaciones. No para cultivar un espíritu militarista, sino para recordar valores fundamentales, amor a la patria, valentía, responsabilidad por la comunidad y que la libertad no se da para siempre. Hay que cuidarla. A veces con un rifle en la mano, más a menudo con trabajo honesto, decisiones sabias, cuidado por el bien del Estado y del prójimo. El milagro del Vístula fue el momento en que Polonia, como un fénix, resurgió de las cenizas. Fue símbolo de la victoria del espíritu sobre la materia, de la voluntad sobre la violencia, de la esperanza sobre la desesperación. Y aunque ha pasado un siglo desde aquel agosto, su mensaje sigue vigente, para Polonia, para Europa, para todos los que creen que vale la pena luchar por la libertad. El audiolibro llega a su fin, pero la historia continúa. Recordemos. Capítulo 7. Alas de hierro. Mientras la infantería libraba sangrientas batallas en las trincheras y la caballería cargaba en los suburbios. Sobre la batalla se libraba otro duelo, la lucha por el dominio del aire. La aviación polaca, aunque escasa y modestamente equipada, jugó un papel clave en los días del milagro del Vístula. Los aviones, principalmente británicos Bristol y alemanes Focke, realizaban misiones de reconocimiento incesantes. Desde el aire se detectó la debilidad del ala izquierda del ejército de Tuchachevsky, lo que confirmó la corrección del plan de Piłsudski. Los aviadores, arriesgando la vida, volaban profundo detrás de las líneas enemigas, fotografiando posiciones, movimientos de tropas y estado de puentes. Sus informes eran invaluables para el mando polaco. Pero no solo el reconocimiento era su tarea. Los aviones polacos también realizaban bombardeos, atacando columnas de suministros soviéticas, puentes y nodos de comunicación. Cada transporte destruido con munición o comida significaba debilitamiento del enemigo en el frente. Cada puente volado dificultaba a los rusos el traslado de refuerzos. En estas acciones se distinguieron especialmente los voluntarios estadounidenses de la 7 Escuadrilla de caza Tadeusz Kościuszko, bajo el mando del mayor Cedric Fontleoy y el capitán Marien Kupe,
volaban en máquinas veteranas pero fiables. Su valentía y habilidades despertaban admiración incluso en los enemigos. Kupe, derribado durante una misión, evitó milagrosamente la cautividad y tras una larga odisea volvió a la unidad. Ellos, junto con pilotos polacos, creaban las alas de hierro del ejército que, aunque escasas, tenían un enorme impacto en el moral y la situación táctica. Su lucha era extremadamente peligrosa. Los aviones primitivos carecían de paracaídas. Una avería del motor o un impacto a menudo significaba muerte. Volaban en cualquier clima, bajo fuego de artillería y ametralladoras. Muchos pagaron el precio más alto. Sus tumbas están esparcidas por toda Polonia. Hoy, cuando aviones a reacción modernos surcan el cielo, vale la pena recordar a aquellos que en máquinas de madera y tela escribieron la historia de la aviación polaca. Eran caballeros de los cielos, y sus hazañas se convirtieron en leyenda que inspiró a generaciones posteriores de la Polonia alada. Capítulo 8. Sombras y luz. La victoria de 1920 no fue ni fácil ni unívoca. Tras la euforia, vino la comprensión del enorme destrozo y sufrimiento. La guerra polaco-bolchevique dejó profundas cicatrices, tanto en la tierra como en las almas de las personas. Las pérdidas fueron enormes. Se estima que por ambos lados murieron o fallecieron de heridas más de 100.000 soldados. Decenas de miles quedaron inválidos. Los civiles, especialmente en las tierras orientales, experimentaron atrocidades de guerra, violaciones, saqueos y violencia. El conflicto también tuvo dimensión fratricida, porque por ambos lados luchaban polacos, unos en defensa de la independencia, otros creyendo en la utopía bolchevique. Eso dejó una división duradera en la sociedad. La victoria bajo Varsovia salvó no solo a Polonia, sino también a Europa. Los historiadores coinciden. Si el Ejército Rojo hubiera tomado Varsovia, el camino a Berlín, Praga y quizás más allá estaría abierto. El milagro del Vístula detuvo la marcha de la revolución bolchevique hacia Occidente. Fue el último momento en que Europa pudo defender su orden existente. Desafortunadamente, esa victoria no se aprovechó plenamente. El Tratado de Riga, que terminó la guerra, dejó fuera de las fronteras de Polonia a millones de polacos, condenándolos a vivir bajo el poder soviético. Precisamente de esas tierras, 20 años después, los soviéticos asestarían a Polonia un golpe por la espalda, asesinando a su élite en Katyn y en otras tierras inhumanas. El milagro del Vístula fue, por tanto, no solo victoria, sino también advertencia. Advertencia ante las ambiciones imperiales del Este, que desgraciadamente no se escuchó. Hoy, 100 años después, el recuerdo de aquellos eventos sigue vivo. Nos enseña que la libertad es frágil, que la independencia hay que defenderla constantemente y que la unidad de la nación en momentos de prueba es el arma más poderosa. El milagro del Vístula no es solo historia. Es una leyenda viva que moldea la identidad polaca. Es un relato sobre cómo una nación que durante 123 años no existía en los mapas pudo levantarse contra fuerzas superiores y defender su hogar. Es un relato sobre la esperanza que venció a la desesperación, sobre la fe que mueve montañas, y sobre personas que con su sacrificio dieron testimonio de que para los polacos no hay nada más importante que una patria libre. Que esta historia viva en nuestros corazones, y que nos guíe a través de otros 100 años de independencia. Capítulo 9. Sonidos de la guerra. La batalla de Varsovia tenía su sonido único. Era una sinfonía de destrucción y esperanza, cuya partitura escribía el destino. Comenzaba con un rumor sordo de cañones, llegando del este, cada hora más cerca, más amenazante. Luego venían disparos aislados de rifles como un preludio tímido. Finalmente llegaba el motivo principal, el huracán ensordecedor del fuego de artillería, bajo el cual temblaba la tierra. En sus pausas se oía el seco crepitar de ametralladoras, recordando tambores diabólicos, y gritos. Gritos de hurra. De los atacantes, gemidos de heridos, llamadas desesperadas de sanitarios. Sobre todo eso flotaba el zumbido constante de teléfonos de campaña, el chirrido de radios y el pisoteo de pies de soldados huyendo o atacando. Y luego, en el momento clave, a esta sinfonía se unía un nuevo sonido, el profundo y resonante de las trompetas polacas tocando la señal de ataque. Era un sonido que animaba a la lucha y llenaba de consuelo.
Para los varsovianos, los sonidos de la batalla eran como los de un juicio final inminente. Escuchaban con el aliento contenido, intentando adivinar si los ruidos de la lucha se alejaban o acercaban. Y cuando llegó el día de la victoria, la sinfonía cambió de tono. El estruendo de cañones fue reemplazado por el sonido de campanas de iglesias, tocando en todos los templos, y el alegre canto de Rota saliendo de miles de gargantas. Esos sonidos del horror al triunfo se grabaron para siempre en la memoria de quienes los oyeron. Eran la música de la historia que cambió el curso del mundo. Capítulo 10. El camino a la libertad. El milagro del Vístula no fue el fin, sino el comienzo. Comienzo de un difícil camino de reconstrucción del Estado, que duró los siguientes 20 años. La victoria dio a Polonia independencia, pero no le dio automáticamente prosperidad y fuerza. Ante la Segunda República estaban desafíos gigantescos: unificar 3 particiones, construir el puerto en Kinia, reforma agraria, industrialización, lucha contra el analfabetismo. Era otro frente en el que los polacos debían luchar. Frente del trabajo, educación y economía. Desgraciadamente, esa segunda batalla por Polonia fue interrumpida el 1 de septiembre de 1939. El recuerdo del milagro del Vístula se convirtió entonces en fuente de fuerza y fe, en que incluso en la hora más oscura no hay que perder la esperanza. Para los polacos luchando en la clandestinidad, en el levantamiento de Varsovia, en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, agosto de 1920 era prueba de que a Rusia se puede derrotar, que los milagros son posibles. Esa fe los sostuvo durante largos años de comunismo, y cuando llegó agosto de 1980, de nuevo, como 60 años antes, los polacos se pusieron hombro con hombro para luchar por la libertad. Y de nuevo, como en 1920, toda la nación rezaba por un milagro. Y de nuevo se realizó. El milagro del Vístula no es solo historia de una victoria militar. Es un relato sobre la fuerza del espíritu, el poder de la comunidad, sobre que cuando una nación está unida puede lograr lo imposible. Es un relato que une el pasado con el presente y señala el camino al futuro. Un camino libre de tiranía, lleno de esperanza y fe en un mañana mejor. Camino que nos marcaron nuestros antepasados y que nosotros debemos continuar. Por nosotros, por nuestros hijos, por Polonia. Capítulo 11. Sangre y hierro. Cuando el sol salía sobre los campos de batalla, revelaba el rostro de la guerra en toda su horror. La tierra, pisoteada por cascos de caballos y botas de soldados, se convirtió en un mar de barro empapado en sangre. Las nieblas matutinas llevaban olor a pólvora, piel humana quemada y sufrimiento. En los campos yacían cuerpos en posturas extrañas, unos con expresión de sorpresa en el rostro, otros con grito congelado, otros aún entrelazados en abrazo mortal con enemigos. Los sanitarios, con brazaletes de la Cruz Roja, trabajaban a sudor, separando heridos de caídos. Sus manos temblaban de fatiga, pero no podían parar, cada minuto podía decidir sobre otra vida. En hospitales de campaña improvisados, en chozas abandonadas o al aire libre, cirujanos realizaban milagros con herramientas primitivas. Amputaciones sin anestesia adecuada, heridas vendadas con lo que hubiera a mano. La sangre estaba en todas partes, en uniformes, en la tierra, en vendajes. Los soldados que sobrevivieron al horror de la batalla a menudo no podían hablar. Sus ojos vidriosos, manos temblando incontrolablemente. Muchos nunca recuperaron la paz del espíritu. La guerra les quitó no solo salud, sino un pedazo de humanidad. Mientras tanto, en las retaguardias, en estados mayores, generales movían banderitas en mapas tomando decisiones que costaban vidas de miles. Cada movimiento, cada orden tenía su precio. Sangre y hierro, esos dos elementos se convirtieron en símbolo de aquellos días. Hierro de rifles, cañones, sables. Y sangre polaca y rusa que regó la tierra patria. Precisamente esa ofrenda permitió a Polonia renacer como fénix de las cenizas. Pero se podía olvidar su sabor. ¿Podía la victoria, pagada con precio tan terrible, ser alguna vez dulce? La respuesta a esa pregunta, cada participante de aquellos eventos la llevaba en su corazón hasta el final de la vida. Para algunos, la victoria justificaba todos los horrores. Para otros, un recuerdo amargo que nunca dejaría sus pesadillas. Una cosa era cierta, ninguno salió de esa guerra igual que entró.
La guerra los marcó a todos, unos con cicatrices en el cuerpo, otros con heridas en el alma que tardaban mucho más en sanar. Capítulo 12. Hoy han pasado 100 años. La Varsovia contemporánea palpita con vida, y sobre el Vístula se alzan rascacielos de cristal. En los lugares donde se libraron las batallas más duras, hoy hay monumentos y museos. Cada año, el 15 de agosto, por las calles de la capital marchan soldados y aviones de exhibición surcan el cielo. ¿Pero sigue vivo el recuerdo del milagro del Vístula? Para la joven generación criada en una Polonia libre, aquellos eventos son algo más que una página en un libro de historia. La respuesta está en las miradas de la gente que viene al túmulo del soldado desconocido, en las lágrimas de personas mayores que recuerdan relatos de sus padres, en las caras serias de la juventud escuchando sobre el heroísmo de antepasados. El milagro del Vístula no es solo historia de guerra, es un relato sobre cómo una nación puede unirse en momento de prueba, cómo intelecto y valentía pueden vencer a la fuerza, cómo la fe puede mover montañas. Es una lección que sigue vigente en política, en negocios, en vida cotidiana. Muestra que, incluso en la hora más oscura, no hay que perder la esperanza, que vale la pena luchar por lo que se cree, que el sacrificio de uno puede salvar a millones. Hoy, cuando Polonia es un país seguro en la Unión Europea, es fácil olvidar esas lecciones. Fácil caer en autocomplacencia, en la convicción de que la libertad se da para siempre. Pero la historia enseña que la libertad es como una planta delicada, requiere cuidado constante. El milagro del Vístula nos lo recuerda cada día. Recuerda que nuestro deber es guardar la independencia, construir un Estado fuerte, cuidar la unidad nacional. Porque nunca se sabe cuándo vendrá otra hora de prueba. Que esta historia viva en los corazones de los polacos. Que se cuente a niños y nietos. Que inspira grandes hazañas y recuerde lo más importante. Porque una nación que pierde la memoria pierde también el alma. Y nosotros, polacos, tenemos un alma indistractable. Un alma que sobrevivió particiones, guerras y totalitarismos. Un alma que siempre vence como venció en agosto de 1920, como vencerá siempre, hasta el fin del mundo y un día más. Capítulo 13. Sombras de los vencedores. Cuando cayó el polvo de la batalla y callaron los ecos de disparos, vino a enfrentarse al legado más difícil de la victoria, su costo humano. Varsovia en agosto de 1920 se convirtió en ciudad de viudas y huérfanos. Miles de mujeres recibieron notificaciones oficiales que cambiaron su vida para siempre. Murió de muerte gloriosa. Esas palabras, aunque bellas, no llenaban el vacío en los hogares, no daban de comer a niños hambrientos. Muchos caídos nunca se encontraron, sus cuerpos quedaron en fosas anónimas esparcidas por campos de batalla. Las familias vivieron años con la ilusión de que quizás volvería, quizás estaba herido y perdió la memoria, quizás cayó en cautividad. Los soldados que volvían del frente llevaban heridas invisibles. Pesadillas, ataques de pánico al oír ruidos fuertes, agresión incontrolada, era el síndrome de estrés postraumático, aunque entonces no se conocía el nombre. Muchos veteranos no pudieron encontrar su lugar en la realidad de posguerra. Acostumbrados a la vida de frente, a amenaza constante, a objetivo claro, no sabían funcionar en el mundo civil. Algunos cayeron en alcoholismo, otros se convirtieron en vagabundos, otros aún a pesar de joven edad rotos psíquicamente, se aislaron de la sociedad. El Estado, ocupado en reconstrucción y lucha con crisis económica, no tenía programas adecuados de ayuda para veteranos. Su sufrimiento se convirtió en epílogo silencioso y vergonzoso de la gran victoria. Mientras tanto, en las fronteras orientales del país, la guerra continuaba, aunque en otra forma. Combates con unidades soviéticas se entremezclaban con conflictos nacionales. Venganza por agravios reales e imaginarios, saqueos, incendios era el lado oscuro de aquellos años, del que se hablaba con reticencia. Los vencedores llevaban no solo libertad, sino también sufrimiento. Su camino a la paz estaba sembrado de cadáveres y ruinas, y sobre todo flotaba la pregunta, ¿valió la pena? ¿El precio pagado por gente común no fue demasiado alto? Las respuestas variaban según a quien se preguntara. Para quienes lo perdieron todo, la victoria podía saber a ceniza. Para quienes sobrevivieron como el néctar más dulce,
La verdad, como siempre, estaba en el medio. Capítulo 14. Memoria de la Tierra. La Tierra que recibió la sangre de los caídos conservó el recuerdo de aquellos días. Hasta hoy, cuando campesinos aran campos bajo Varsovia, sus arados sacan botones amarillentos, fragmentos de uniformes, casquillos o, lo más terrible, huesos humanos. Cada hallazgo es un testigo silencioso de aquellos eventos. Arqueólogos y historiadores siguen trabajando, intentando reconstruir el curso exacto de la batalla. Cada objeto encontrado cuenta una historia. Un bayonete oxidado puede pertenecer a un joven de Pozna que murió a cientos de kilómetros de casa. Un medallón roto a una madre que rezaba por su regreso. Una carta perdida a una amada que nunca supo qué pasó con él. En el bosque cerca de Radzimin aún se encuentran rastros de trincheras, aunque cubiertas de hierba y musgo. Los árboles llevan cicatrices de balas y esquirlas. Ese lugar aún emana una energía especial. Los locals dicen que, en algunas noches, se oyen sonidos de lucha, disparos, gritos, galope de caballos. ¿Es solo producto de la imaginación o eco del pasado que quedó para siempre en ese lugar? El claro donde murió el sacerdote Skorupka se convirtió en lugar de peregrinación. La gente viene a rezar no solo por las almas de los caídos, sino también por fe, esperanza y valentía en luchas cotidianas. La tierra recuerda. Recuerda valentía y miedo, esperanza y desesperación, vida y muerte. Y aunque la memoria humana es fugaz, la tierra nunca olvida. Sus capas son como páginas de un libro que espera ser leído. Cada hallazgo, cada rastro es otra frase en esta historia interminable del destino humano que se unió para siempre a la historia de este trozo de Polonia. Precisamente esta tierra, fertilizada con sangre de antepasados, nos dio libertad. En ella crecimos y la tenemos obligación de guardar para generaciones futuras. Que esta tierra sea para nosotros lección eterna de historia y llamado eterno a la responsabilidad. Capítulo 15. Voces olvidadas en informes oficiales y elaboraciones históricas. A menudo se pierden las voces de gente común. Aquellos que no comandaban ejércitos, no descifraban códigos, pero cuya vida fue marcada por la guerra. Son relatos de campesinos cuyos hogares se convirtieron en campos de batalla, maestros que en sótanos de escuelas escondían heridos, ferroviarios que bajo fuego conducían trenes con suministros. Son historias de madres que vieron por última vez a sus hijos yendo al frente, esposas enviando paquetes con comida a maridos que a menudo volvían sin abrir. En archivos y recuerdos familiares se conservan cartas escritas con mano inexperta, llenas de temores por seres queridos, pero también de esperanza en el regreso a vida normal. Querida Marisia, no te preocupes por mí, que Dios quiera que vuelva a ti y a los niños para la siega, escribió un soldado. Nunca volvió. Su carta, guardada por la familia, se convirtió en reliquia. Otra historia es sobre un grupo de Boy Scouts que de noche trasladaban mensajes entre unidades aisladas. El más joven tenía 14 años. Todos murieron, pero la información que llevaron salvó a cientos de soldados. Sus nombres los conoce solo un puñado de historiadores. También es el relato de un médico que operó heridos 3 días sin parar hasta caer de agotamiento. Al despertar, volvió al trabajo. Preguntaba después, ¿cuántos salvé? ¿Cuántos perdí? Esos números lo perseguían hasta el fin de la vida. Estas voces olvidadas crean la imagen real de la guerra, no la de monumentos y desfiles, sino llena de tragedia humana, heroísmo y lucha cotidiana por supervivencia. Cada uno de estos era un engranaje en la gran máquina de la historia, pero para sus seres queridos todo el mundo. Su sacrificio silencioso merece memoria tanto como las hazañas de grandes comandantes. Ellos, con su sangre y sudor, construyeron los fundamentos de la Polonia independiente. Hoy, al leer sus cartas, recuerdos, al oír relatos familiares, les devolvemos la voz. Y aunque han pasado 100 años, sus palabras suenan claras, recordándonos que la historia no son solo fechas y batallas, sino ante todo destinos humanos. Destinos que vale la pena recordar. Capítulo 16. Legado de sangre. La guerra polaco-bolchevique dejó huella en generaciones de polacos. Su legado no es solo independencia, sino también trauma que moldeó actitudes y decisiones durante décadas. Para quienes sobrevivieron, la guerra se convirtió en punto de referencia. En 1939, cuando sobre Polonia volvió a cernirse la amenaza,
Muchos veteranos de 1920 se pusieron a luchar convencidos de que, si una vez se pudo derrotar a los bolcheviques, se podrá ahora. Desgraciadamente, la realidad fue otra. Cuando en 1944 estalló el levantamiento de Varsovia, entre sus participantes estaban hijos y hijas de héroes de Bajo Varsovia. Para ellos, el milagro del Vístula no era solo historia, sino leyenda viva que daba esperanza en otro milagro. Desgraciadamente, esta vez el milagro no ocurrió. Tras la guerra, en tiempos de comunismo, el recuerdo de la victoria sobre bolcheviques era reprimido. Las autoridades intentaban borrarlo de la conciencia nacional, reemplazándolo con narrativa de ayuda fraterna de la Unión Soviética. Quienes mencionaban el milagro del Vístula se exponían a represalias. Monumentos se desmantelaban, libros se retiraban de bibliotecas, aniversarios de la batalla se celebraban en secreto. A pesar de eso, la memoria sobrevivió. En hogares familiares, en iglesias, en círculos de oposición democrática, allí vivía el relato de agosto de 1920. Para Solidaridad se convirtió en símbolo de lucha contra el yugo soviético. Hoy, en la Polonia libre, podemos hablar libremente del milagro del Vístula. ¿Pero realmente entendemos su legado? ¿Nos damos cuenta de que la libertad de la que disfrutamos hoy fue pagada con sangre de antepasados? ¿Que su sacrificio nos obliga a responsabilidad por el futuro del país? El legado de sangre no son solo monumentos y celebraciones. Es ante todo deber de guardar independencia y democracia. Es llamado a unidad en momentos de prueba. Es advertencia de que la libertad no se da para siempre. Recordémoslo mirando al futuro. Recordemos que somos herederos no solo de la tierra, sino también de la sangre derramada por su libertad. Y llevemos este legado con dignidad para que el sacrificio de aquel agosto no sea en vano. Capítulo 17. Sombras de la victoria. La victoria de 1920 tenía sus sombras que por mucho tiempo se proyectaron sobre la historia polaca. La euforia por repeler a los bolcheviques pronto pasó, dando lugar a reflexión amarga sobre los costos de la guerra. Miles de inválidos mendigando en calles, huérfanos de guerra, vagando por estaciones, viudas de luto. Esa era la imagen real de la Polonia de posguerra. Muchos soldados volvieron a casa con heridas incurables del alma. Pesadillas, ataques de pánico, agresión incontrolada, hoy lo llamaríamos estrés postraumático. Entonces se decía simplemente, los nervios le fallan. Esa gente a menudo no podía encontrar lugar en la Polonia renacida. La economía en ruinas, falta de trabajo, y ellos héroes de Bajo Varsovia, debían arreglárselas solos. El Estado, ocupado en construir fronteras y instituciones, no tenía suficiente apoyo para ellos. Muchos exsoldados cayeron en alcoholismo, otros acabaron en asilos. Su heroísmo fue olvidado rápidamente. También las consecuencias políticas de la victoria resultaron ambiguas. El éxito bajo Varsovia consolidó el mito del milagro, que a menudo ocultaba problemas reales del joven Estado. Tensiones nacionales crecientes, dificultades económicas, divisiones políticas, todo eso fue relegado por el brillo del triunfo militar. La victoria creó también una ilusión peligrosa de la fuerza de Polonia, que influyó en decisiones políticas posteriores. Paradójicamente, el éxito de 1920 pudo contribuir a la catástrofe de 1939 con fe en propias fuerzas y posibilidad de repetir el milagro. Las sombras de la victoria llegaban más profundo. La brutalización de la sociedad durante la guerra dejó huella duradera. La violencia, que se convirtió en cotidiana, penetraba fácilmente en la vida política. Atentados, peleas callejeras entre opositores políticos, lenguaje de odio, todo eso era herencia de la guerra. Incluso en el campo de los vencedores pronto surgieron disputas sobre a quién correspondía la laurel de victoria. ¿Piłsudski o Rozwadowski? ¿Endekja o Pilsudistas? Esas disputas duraron todo el periodo de entreguerras, a menudo ocultando la memoria de verdaderos héroes soldados comunes que hicieron el sacrificio supremo. La victoria de 1920 era como espada de doble filo, trajo libertad, pero también nuevos problemas y conflictos. Su brillo era tan cegador que por mucho tiempo no permitía ver los lados más oscuros. Solo con perspectiva del tiempo podemos entender toda la complejidad de aquel legado glorioso,
pero difícil. Hoy, tras 100 años, debemos recordar no solo el triunfo, sino también sus costos. Sobre todos aquellos para quienes la victoria no significó final feliz. Sobre las sombras que, aunque menos visibles, forman parte integral de la historia. Capítulo 18. Héroes desconocidos. A la sombra de grandes comandantes y cargas espectaculares de caballería quedan aquellos sin los cuales la victoria de 1920 no sería posible. Son médicos de campaña operando heridos en condiciones terribles, a menudo sin herramientas y medicamentos adecuados. Enfermeras llevando ayuda bajo fuego, arriesgando vida para salvar a otros. Ferroviarios que bajo granizo de proyectiles mantenían el movimiento en líneas de suministro. Telegrafistas manteniendo comunicación cuando todo se derrumbaba. Campesinos que con sus carros creaban convoyes y entregaban comida al frente. Capellanes que llevaban consuelo a moribundos. Civiles de Varsovia que cavaban trincheras y construían barricadas. Finalmente mujeres. Aquellas que reemplazaron a hombres en fábricas, oficinas, ferrocarriles. Aquellas que organizaban hospitales de campaña y puntos de ayuda. Aquellas que como enlaces trasladaban mensajes a través de líneas enemigas. Su heroísmo a menudo quedaba invisible, sus nombres no llegaban a periódicos. Y sin embargo, ellos eran el sistema circulatorio del ejército, sin el cual los planes más grandiosos de comandantes quedarían solo en papel. Muchos de estos héroes desconocidos pagaron por su dedicación el precio más alto. Morían por proyectiles casuales, morían de enfermedades, eran fusilados por el enemigo. Sus tumbas están esparcidas por toda Polonia, a menudo anónimas. Hoy, al recordar el milagro del Vístula, debemos recordar no solo a generales, sino también a todos aquellos que con su trabajo cotidiana, a menudo ingrata, contribuyeron a la victoria. A personas que no buscaban gloria, sino simplemente hacían lo necesario. Su actitud es testimonio de que el verdadero heroísmo no siempre se asocia con hazañas ruidosas. A veces se manifiesta en servicio silencioso y perseverante, en sacrificio sin publicidad, en fidelidad al deber. Precisamente ellos, héroes desconocidos, son el legado más bello de aquel agosto. Su espíritu debe inspirarnos en la vida cotidiana a responsabilidad, solidaridad y disposición a servir por el bien común. Recordémoslos. Capítulo 19. Sonidos de la memoria. 100 años después, el eco de la batalla de Varsovia sigue resonando en el alma polaca. Aunque los últimos testigos oculares de aquellos eventos ya partieron a la guardia eterna, el recuerdo de agosto de 1920 vive de manera extraordinaria. En viejas casas de Varsovia, a veces se oyen susurros como si fantasmas del pasado siguieran contando sus historias. En campos de batalla aún se encuentran recuerdos de aquella guerra, botones de uniformes, casquillos, fragmentos de armas. Cada objeto es testigo silencioso de aquellos días terribles y gloriosos. En el susurro del viento sobre el Vístula a veces parece sonar el eco de aquellas oraciones que flotaban sobre la capital en días de mayor prueba. En iglesias, donde campanas tocaban alarma y luego alegría, aún se siente la atmósfera de aquel tiempo extraordinario. El recuerdo del milagro del Vístula se convirtió en parte del paisaje sonoro polaco. En canciones cantadas en fogatas, en relatos transmitidos de generación en generación, en representaciones escolares en todas partes, suena el eco de aquel agosto. Incluso en el ruido de la Varsovia contemporánea, en el traqueteo de tranvías y bullicio de calles, a veces se oye eco lejano de aquella historia, como si la ciudad aún recordara, como si piedras y río conservaran en sí el sonido de aquellos días. Esta memoria acústica es quizás el rastro más duradero de aquellos eventos. Voces de caídos, sonidos de batalla, oraciones, todo eso se filtró en el paisaje y sigue presente, aunque inaudible para el oído. Quizás por eso, cuando estamos sobre el Vístula en una tarde de agosto, nos invade un sentimiento especial como si nos convirtiéramos en parte de algo mayor, parte de historia que aún dura. Los sonidos de la memoria nunca callan del todo. Solo esperan a que alguien los oiga. Capítulo 20. Lección para el futuro que nos quedó de aquella victoria extraordinaria. Además de memoria y orgullo, ante todo lección para el futuro. El milagro del Vístula nos enseña que la libertad no se da para siempre, que hay que guardarla y a veces morir por ella. Muestra la fuerza de la unidad nacional en momentos de amenaza.
Recuerda que ante peligro debemos dejar de lado divisiones y actuar juntos. La batalla de Varsovia es también lección de realismo político. Muestra que, incluso en situación más difícil, no hay que perder esperanza, pero tampoco caer en ilusiones. El éxito de 1920 fue combinación de heroísmo de soldados, genio de comandantes, trabajo de estados mayores y criptólogos y también coincidencia favorable de circunstancias. Nos recuerda que, en política y guerra, nada es seguro y la victoria requiere combinación de muchos factores. Hoy, en realidades geopolíticas completamente diferentes, estas lecciones siguen vigentes. En un mundo globalizado lleno de nuevos desafíos y amenazas, debemos recordar experiencias de antepasados. Que la fuerza del Estado viene no solo de economía o ejército, sino también de sabiduría de líderes, unidad de ciudadanos, habilidad de prever y prepararse para escenarios diferentes. El milagro del Vístula nos enseña vigilancia. Muestra que la amenaza puede llegar de repente y la disposición a defender propia soberanía debe ser elemento constante de política estatal. Al mismo tiempo, esta historia nos recuerda la fuerza del espíritu, que incluso ante fuerzas enemigas superiores no hay que perder fe en victoria. Que determinación y valentía pueden superar incluso circunstancias más difíciles. Esta lección es especialmente importante para generaciones jóvenes que no recuerdan aquellos eventos. Para ellos, el milagro del Vístula debe ser no solo página del libro de historia, sino fuente viva de inspiración recordatorio de que la libertad requiere cuidado constante. Que patriotismo no es eslogan vacío. Y responsabilidad por la comunidad es deber de cada ciudadano. Que aquel agosto de 1920 quede para nosotros lección eterna, advertencia e inspiración. Lección que nos ayude a construir una Polonia fuerte, sabia y segura para generaciones futuras. Capítulo 21. Código de la guerra. Mientras soldados derramaban sangre en campos de batalla, otra guerra se libraba en silencio de despachos. Guerra en la que el arma no eran rifles, sino números, códigos y ondas inalámbricas. El teniente Zenkalewski, el hombre que descifró códigos soviéticos, estaba al frente de este ejército invisible de criptólogos. Su equipo trabajaba día y noche, rodeado de pilas de despachos codificados, mapas y notas. Cada radiograma interceptado era como fragmento de un gran rompecabezas. La clave resultó ser la falta de imaginación rusa. Códigos simples que consideraban imposibles de romper. Kowalewski y su gente descubrieron que los soviéticos usaban cifrados de sustitución primitivos, cambiando claves de manera impredecible pero repetitiva. Matemáticos y lingüistas polacos, incluidos jóvenes estudiantes de la Universidad de Varsovia, trabajaban bajo presión increíble. Sabían que de su trabajo dependían miles de vidas. Cuando lograban romper otro código, los despachos de Tuchachevsky se convertían en libro abierto. El mando polaco sabía de intenciones del enemigo, sus movimientos, problemas con suministro, incluso conflictos entre comandantes soviéticos. Ese conocimiento era inestimable. Gracias a él, Piłsudski pudo planear con precisión el contraataque desde el Wyepeth, sabiendo dónde el enemigo era más débil. En momento clave de la batalla, un despacho interceptado reveló que uno de los ejércitos soviéticos tenía problemas críticos con munición y comida. Eso permitió a los polacos concentrar fuerzas allí y abrir brecha. El trabajo de criptólogos era como mano invisible que dirigía ejércitos polacos. Ellos eran los verdaderos arquitectos del milagro. Su historia permaneció décadas en la sombra para hoy poder contarse plenamente. No es solo relato de un matemático genial, sino de todo el equipo de la Escuela Polaca de Criptología que luego dio al mundo el desciframiento del código Enigme. Es relato de cómo intelecto y determinación pueden cambiar el curso de la historia. Capítulo 22. Héroes olvidados detrás de grandes figuras históricas. Detrás de generales y políticos siempre están personas comunes. Así fue en 1920.
voluntarios que marchaban al ejército directamente de bancos universitarios, gimnasios y talleres artesanales, mujeres que servían como enfermeras, enlaces, cocineras, a menudo bajo fuego, llevando ayuda a heridos, trasladando mensajes a través de líneas enemigas, campesinos que con sus carros creaban convoyes de suministro esenciales para el ejército en lucha, capellanes militares como el sacerdote Ignazis Korupka que iban a primera línea llevando consuelo y fe a soldados, y también civiles de Varsovia que cavaban trincheras, construían barricadas, organizaban hospitales de campaña. Fue un verdadero levantamiento de toda la nación. Una de esas historias olvidadas es el relato de los ágilas de Lwow, jóvenes defensores de Lwow que luego lucharon bajo Varsovia, o de Boy Scouts que realizaban servicio de enlace y observación. Su valentía y sacrificio eran extraordinarios, a menudo superando su edad y fuerzas. Muchos nunca recibieron órdenes ni monumentos. Sus tumbas están esparcidas por toda Polonia, a menudo anónimas. Pero precisamente ellos fueron los verdaderos héroes del milagro del Vístula. En sus corazones ardía el amor más puro a la patria, listo para sacrificios supremos. La memoria de ellos es deber sagrado de cada polaco. A ellos debemos la libertad. Gracias a sus tumbas anónimas podemos vivir hoy en un país independiente. Que este relato en audiolibro sea homenaje a todos aquellos cuyos nombres no se grabaron en libros de historia, pero cuya sangre se filtró en la tierra polaca, fertilizándola para generaciones futuras. Recordémoslos. Siempre. Epílogo, Guardia Eterna, y así llega a su fin nuestro relato sobre uno de los momentos más importantes en la historia de Polonia, sobre el milagro del Vístula. Pero aunque las últimas palabras de este relato ya resonaron, la historia misma continúa. Las piedras de los adoquines de Varsovia aún recuerdan el pisoteo de botas de soldados y el alegre bullicio de la ciudad salvada. El Vístula aún lleva sus aguas las mismas que fueron testigos mudos de la lucha heroica. Y las campanas de las iglesias aún marcan las horas, recordando a aquellos que dieron la vida por la libertad. El recuerdo de agosto de 1920 no es solo deber histórico. Es legado vivo que moldea nuestro presente y futuro. Es guardia eterna que debe cumplir cada generación de polacos. Guardia en monumentos y tumbas de héroes, pero también en vida cotidiana, en trabajo honesto, en cuidado por el bien común, en construcción de una Polonia fuerte y justa. Cuando hoy, en tiempos tranquilos, paseamos por bulevares a orillas del Vístula, recordemos que cada piedra de esta capital está impregnada de historia. Cada calle, cada plaza tiene su relato de aquellos días de agosto. Y aunque ha pasado un siglo desde aquella batalla, su eco sigue resonando en nuestros corazones. Que este relato os acompañe en la vida cotidiana. Que inspire un patriotismo entendido como amor expresado en actos, que dé consuelo en momentos de duda, y que recuerde que Polonia es nuestro hogar común que, como mostró agosto de 1920, sabemos defender con el mayor sacrificio. Honor y gloria a los héroes, que el recuerdo de ellos dure eternamente.